Estábamos escuchando, a ver ahí, estábamos escuchando de Enrique Morente la canción Tientos Griegos. Tenemos poco volumen, a ver ahí si se escucha un poco más, no sé por qué exactamente. A ver. Bueno, estábamos, ahora sí. Estábamos en el bloque anterior entrevistando a Emilio Ruiz Barrachina, director de cine español, y que nos contaba desde la Expo de Valencia acerca de la presentación de su última película, Violín de Piedra. El violín de piedra, y nos contaba, bueno, la razón de este título, nos contaba también el contenido de la película, y hemos hablado también con Javier acerca del vestuario de estas películas y de cómo se cuenta una historia también a través de otros elementos, como por ejemplo la vestimenta. Vamos a citar algunas de las películas de Emilio Ruiz Barrachina, o documentales o musicales, de manera que quien quiera explorar por su cuenta y conocer la obra de este profundo director pueda hacerlo. Decíamos, vamos a empezar por un orden cronológico, que una de sus primeras presentaciones fue un largometraje en el año 2004 llamado A la sombra de los sueños. Este largometraje trata más que nada acerca de un muchacho joven que es encontrado en estado inconsciente al lado de su novia, que se ha ahorcado o está ahorcada. Él dice no saber nada, dice haber perdido la memoria, y la única cosa que recuerda es un cuadro del Bosco llamado La extracción de la piedra de la locura, que es un cuadro muy reconocido donde hay un hombre en este cuadro que mira directamente no diría a la cámara, sino al pintor, con cara de no sé qué está pasando aquí, y hay tres personajes. Uno de ellos es una suerte de médico que le quiere extraer, como si fuera por el oído, con una pinza, le quiere extraer una piedra que se consideraba, había una creencia en la época que aquellos que estaban locos tenían una piedra metida dentro del cerebro que obstaculizaba su pensar, cosa que no es muy ajeno a nuestra realidad actual. Más de uno debe tener ahí atrancado alguna suerte de piedrecita que le traba el pensamiento. Y bueno, este doctor tiene un embudo en su cabeza, un embudo mostrando que no es un doctor tan cabal, que no es un doctor que realmente sabe lo que hace, que está un poco loco. Y nos muestra entonces cómo aquellos que pretenden promover una profesionalidad o un manejo del saber, en realidad quizás no lo hacen tanto como parecen, sino que su ignorancia está revestida a veces de los atavíos de una bata blanca, de un título colgado en la pared. Así que este médico, haciendo el Bosco una suerte de sorna o de burla, tiene un embudo metálico en la cabeza. Luego también hay un fraile que se supone que le viene como a dar la bendición, que sería la parte religiosa. Y sin embargo este fraile tiene consigo una especie de odre de vino, haciendo una manifestación de su borrachera, de su embriaguez, mostrando que ese fraile en realidad está embriagado quizás con sus ideas, está embriagado con sus creencias, o simplemente que está obnubilado, mostrando que a veces las autoridades religiosas no tienen tanta claridad como aparentan. Y en tercer lugar hay una monja, que es una monja necia, porque tiene un libro en su cabeza. Esta monja supuestamente también está ahí oficiando como acompañante o testigo o asistente del paciente. Pero bueno, ella tiene un libro en la cabeza. Todos sabemos que los libros están hechos para leerse, no para ponerse de sombrero. Así que bueno, si esta monja tiene un libro en su cabeza, está indicando que no sabe bien qué hacer con él. Por lo tanto, habla de ignorancia, de necedad. Entonces, son tres personajes. Un médico que no lo es tanto, o sea, alguien que se manifiesta o se muestra como sabio cuando en realidad no lo es. Un fraile borracho que tiene más vicios de los que cuenta, y una monja que es un poco necia y falta de horizontes. Entonces este joven se despierta con solo este recuerdo, el cuadro del Bosco, con alguna modificación, pero más o menos este es el cuadro. Y los personajes son una especie de policía que ha vivido en el exilio en la Argentina justamente, y que tiene como un amargor en su vida por haberse pasado esos años lejos de su tierra.
y ahora regresando, bueno, se encuentra con esta situación. Así que esta es A la sombra de los sueños, que la grabó Emilio Barrachina con un sistema no de HD o High Definition, sino un sistema de grabación digital, lo que abarató los costos, y fue producida por una productora asturiana llamada Río Purón y grabada aquí en Llanes. Es una película que, bueno, juega con esto de que se trata de resolver este crimen bajo dos aspectos. El aspecto onírico, que es el propio personaje, el muchacho que se despierta, que intenta entender qué le dice ese cuadro del Bosco, y por otro lado el jefe de policía o el policía que intenta resolverlo por la vía, digamos, de la vigilia, la vía común, bajo la presión de un juez que es el padre de la chica ahorcada, que quiere encontrar el culpable. Luego en el 2005 también hizo un cortometraje, en este caso, llamado Pequeños Crímenes Perfectos. Y es una película de absurdo, dura muy poquito, dura unos 10 minutos. Y busca mostrar también quizás al absurdo como remedio para aquellos que se toman las cosas demasiado en serio. Entonces fíjese de qué va. Se trata de un hombre que es anciano y que se va a morir, y él sabe que se va a morir, y tiene él como unos tesoros. ¿Qué son esos tesoros? Bueno, son fotos de mujeres desnudas, que él tiene acumuladas en papel, ¿no? En una especie de carpeta. Y su hija le dice que se vaya a un geriátrico a pasar sus últimos días, que ahí lo van a alimentar, y él dice que no quiere, que para eso se va al cementerio y se sienta ahí al lado de su mujer muerta. Entonces él decide que estos pequeños tesoros que él tiene los va a meter en distintos sobres y los va a ir enviando a direcciones que va a escoger al azar de la guía telefónica. Entonces envía a las mujeres desnudas y van llegando a distintos destinos. Y según el destino que los va recibiendo, va produciendo o desencadenando distintas cosas. Entonces cae en las manos de un niño, que luego se masturba con ellas y es castigado por la madre y por el sacerdote. Cae en las manos de un político, que luego es desacreditado. Es decir, van generando consecuencias. Entonces nos muestra por un lado el absurdo, porque es un absurdo enviar justamente estas imágenes por correo a destinatarios azarosos. Y por otro lado hay personajes raros, que no se los quiero contar por si la mira, el cortometraje que se lo recomiendo. Justamente, personajes extraños que uno dice, ¿qué hace este aquí? Hay un transexual también que atiende un bar, cosa que se repite también en la película de La Venta del Paraíso, donde también hay un hombre que se disfraza de mujer. Luego tenemos vamos a ir por orden, en el 2006, Lorca, un documental, Lorca, el mar deja de moverse. Este es un documental que Emilio Barrachina hizo sobre la vida de García Lorca, que pretende descubrir cuál fue la causa de su muerte. Todos sabemos que bueno, fue fusilado por la Falange o por la derecha, debido a quizás a su condición de homosexual y a su vez, vaya a saber, por rojo también. Sin embargo, hubo detrás una trama de familias donde las familias poderosas de esa zona, de donde era justamente García Lorca, de Granada, disputaban un poco el poder económico. Y parece que hubo como una especie de entrega, como de entregarlo a la muerte y favorecer, por unas cuestiones de dinero y de conveniencia, la muerte de Federico. Así que esta teoría, esta hipótesis que barajó Emilio Barrachina a través de su investigación, años después se comprobó y se descubrió que sí, que realmente había sido entregado por aparentemente sus primos y bueno, cuenta también con muchos testimonios y personas que van hablando y sobre todo familia de Lorca que luego de haber emigrado a los Estados Unidos, desde ahí también cuentan mucho de su historia. Y bueno, Lorca es una persona que refleja para el espíritu español el arrojo, la poesía, la lucha de la poesía y de los sueños contra la dureza de los palos y de los golpes, normalmente de las dictaduras y de los pensamientos demasiado
obtusos. Entonces es un símbolo de por sí de libertad, siempre lo ha sido. Luego tenemos la España de la copla. Fíjese cómo saltamos de una cosa a la otra, aunque la copla tiene que ver con Lorca también. En el 2008 hizo esta producción, una documental llamada La España de la copla, donde va contando cómo lo que se conoce como la canción española o la canción andaluza en el régimen de Franco, en realidad había nacido como la copla. Y la palabra copla viene de la palabra cópula, de copular, viene de la palabra unión, porque una copla era una especie de canción que cantaba una historia, que tenía un inicio, un nudo y un desenlace, como si fuera una novela. Entonces, al igual que pasa con los tangos, entonces la copla nació con la República, con la Segunda República, ya en 1931, cuando surgió todo este movimiento nuevo de libertad, de la búsqueda de ese laicismo. Bueno, aparecieron poetas y la copla empezó a contar historias, a denunciar cosas, a mostrar cosas de la vida cotidiana. Pero bueno, luego, después del triunfo del régimen de derechas de Franco, bueno, eso fue redefinido para los fines y las conveniencias de ese régimen como la canción española o la copla o la canción andaluza, perdón, se cambió el nombre de copla. Inicialmente era una canción de protesta, era roja, digamos, y luego se convirtió, redefinida por el franquismo, en una canción española o canción andaluza. De hecho, Rafael de León decía: la guerra civil es un río de sangre. Por una orilla corre o va Concha Piquer y por otra orilla Miguel de Molina. Y en esta documental se muestra cómo Concha Piquer respondía, era una especie de estandarte del régimen, respondía a las ideas de derechas, y era mostrada todo el tiempo por el régimen de Franco como ejemplo de lo que debía ser la canción española. Y por otro lado, Miguel de Molinas, que fue golpeado, rebajado, maltratado y tuvo que huir, además de por su condición de homosexual, por su condición de republicano, tuvo que huir hacia la Argentina. Y murió en la Argentina y está enterrado en el cementerio de la Chacarita, en la Argentina. Así que Miguel de Molina, que tuvo anteriormente, anterior a la guerra civil, muchísimo éxito y ganaba 5.000 pesetas por presentación, pasó a ganar después del triunfo de la derecha o del triunfo de la dictadura solamente 500 pesetas, y a ser golpeado y maltratado y poniendo en riesgo su vida, decidió exiliarse y se exilió en la Argentina. Luego tenemos, siguiendo el orden, el documental de Orson Welles y Goya. Fíjese, de nuevo, otro punto distinto. En el 2008 hizo Emilio Ruiz Barrachina un documental acerca de una especie de contraste entre la vida de Orson Welles, el gran director norteamericano, y Goya. Orson Welles también tuvo que exiliarse y se exilió en España. Se exilió porque en la época del macartismo, que era una época de la Guerra Fría, y este régimen de dureza que había en los Estados Unidos, que pretendía que solo hubiese capitalismo, y todo lo que olía a comunismo o acá dirían a rojo, era proscrito, se los enjuiciaba, se los maltrataba, se los excluía. Entonces Orson Welles no le gustó nada y se fue. Inicialmente Orson Welles sabemos que es famoso por esa producción radiofónica. Recuerde que en la época en que él vivió, Orson Welles en el siglo XX, pero digamos en 19, no me acuerdo ahora exactamente, pero 1950, 19 por ahí, es cuando él tenía su auge. Bueno, existía la radiofonía con mucha fuerza en esa época, así que él emitió La Guerra de los Mundos, que era una obra, una novela, donde se contaba cómo los extraterrestres estaban invadiendo la Tierra. Y parece que lo hizo de tal manera, sabiendo que la gente en ese momento estaba escuchando otro programa radial cuando él comenzaba y cuando él decía que esto era una ficción, y sabía que la gente se iba a pasar a su programa o a su emisora
justo en el momento donde estuviera contando la historia en sí, de manera que como la historia involucraba a periodistas que hablaban como si estuvieran diciendo ahí vienen los extraterrestres, los estamos viendo, acaban de destruir un coche y están persiguiendo a esas personas, como si hubiera corresponsales. Entonces la gente, cuando pasó al programa de él, que él ya sabía que al acabarse el otro programa iban a pasar al de él, se encontró con la historia en sí y la gente la creyó. Esto sucedía, estaba ambientado en Nueva Jersey y la gente lo creyó hasta tal punto que mucha gente colapsó las vías de comunicación, no solo telefónicas, sino también de autopistas y carreteras, porque la gente huía de sus casas. Hasta dejó de escuchar el programa, porque no había radio en los coches, y se tuvo que ir por las calles pensando que venían los extraterrestres. Así que tanto éxito tuvo que pudo producir luego una película como El Ciudadano Kane. Y esa fue una película que lo consagró, porque la forma que tenía él de enfocar los planos, la forma de utilizar la iluminación, era muy revolucionaria y original. Y bueno, fue una película esa mítica. Pero luego de todo esto tuvo que hacer otras producciones más, o participar, porque también participaba como actor, más de baja calidad, y finalmente se exilió, como decíamos, en España. Y era un gran amante de la tauromaquia, de los toros, y también un gran admirador de Goya. Y Goya, o Goya, era un pintor, sabemos, aragonés, así lo llamaban, del siglo XVIII. Él vivió todo esto de la Revolución Francesa, con la Ilustración, la Revolución Francesa que pretendía establecer la libertad para todos, la igualdad, y bueno, había mucha expectativa en toda Europa con esta Revolución Francesa, porque tengan en cuenta que aquí en España el clero, la iglesia, era lo que marcaba todo, la iglesia católica, y mantenía a través de la Inquisición y a través de otros elementos a este país en un atraso muy grande, culturalmente hablando, y con una privación de libertades muy grande también. Es decir, no se podía decir, no sé, yo leo a Voltaire, no se podía. No se podía pintar lo que uno quería, escribir lo que uno quería, como todo régimen autoritario. Entonces, desde aquí, desde España, Goya veía lo que sucedía con mucho beneplácito en Francia y decía, bueno, ojalá llegue aquí pronto. Pero bueno, su gran decepción fue que llegó, pero llegó a través de las armas. Francia invadió España. De hecho, el hermano de Napoleón se puso de aquí como de rey de España, encarcelando al rey español de ese momento, que era, me parece que Carlos IV, porque Goya conoció a tres reyes: Carlos III, él era el pintor de la corte, luego Carlos IV y finalmente es Fernando VII, que fue después de que España recuperara su tierra. De hecho, al mismo tiempo, por estas épocas, los países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, aprovecharon el hecho de que el rey de España estuviera preso en manos de Napoleón, como para demandar su independencia. Así que bueno, Argentina, entre otros, se independizó del poder español gracias a este evento de la expansión francesa. Pero bueno, a Goya le impactó mucho, le dolió mucho, no que el ejército francés invadiera España, sino ver el nivel de crueldad, destrucción, degeneración, corrupción y catástrofe humana que había en una guerra. Él no vio a los franceses como invasores y a los españoles como defendiendo. Vio al ser humano en toda su profundidad y decadencia. Vio seres humanos que no valoraban ni lo más mínimo, que no podían ni llamarse humanos. Es decir, vio una guerra. Cuando vemos una guerra por televisión nos encanta ver cómo un bando gana al otro, pero porque a nosotros no nos alcanzan las balas. Pero cuando estamos en una guerra, en cualquiera sea, yo he hablado con personas, por ejemplo, alguien que estuvo en la guerra, que sigue estando, de Afganistán, como parte del ejército español, y le es muy difícil integrarse a la vida cotidiana cada vez que viene a España, porque son mundos distintos. Los códigos opuestos que debe haber en una guerra no los hay. Y bueno,
eso lo vio Goya y le impactó hasta tal punto que cambió su punto de vista, lo cambió por completo. Y, y a partir de ahí generó una serie de obras pictóricas llamadas los caprichos y también las pinturas negras. Y en estas pinturas negras él representó toda la dureza del ser humano, todo el dolor, toda la corrupción, toda la decadencia, toda la, podríamos decir, podredumbre del ser humano. Es decir, se entregó por completo a lo que llamaríamos el cainismo, es decir, una actitud pesimista. Antes él confiaba en que la Revolución Francesa iba a cambiar todo, confiaba en que era cuestión de deponer a los burgueses, era cuestión de deponer a los reyes, y ya iba a establecerse la igualdad, la equidad, la libertad, y no fue así. Lo mismo pensaron en Rusia, ¿no?, con la Revolución Rusa, también pensaron en Cuba con la Revolución Cubana y en China con la Revolución China de Mao. Y sin embargo, todo se corrompe. Y bueno, ustedes saben, la Revolución Francesa generó un Napoleón, un emperador, cuando en realidad se hablaba de igualdad y del pueblo. Pero bueno, se decepcionó muchísimo y empezó a pintar brujas, aquelarres, situaciones de gente muerta, fusilada, este fusilamiento tan famoso de Goya, donde todos los personajes están comprometidos, no hay unos buenos y otros malos. Él no pintaba en ese sentido, no decía los franceses nos vinieron a invadir, son los malos, sino que él notaba que el ser humano, eso que decimos a veces la Yetzar Hará, que decimos que los judíos consideran que Dios, cuando crea al ser humano, crea a Adán, le pone una especie de Yetzar Hatov, una bondad natural, pero también una Yetzar Hará, una joputés natural. Bueno, esta joputés natural es lo que Goya plasmó en estos cuadros oscuros, que coincidió con una etapa de sordera de él y de enfermedad. Parece que se envenenó con, involuntariamente, ¿no?, con la misma pintura que él utilizaba, que tenía mucho plomo, y que hizo que su salud se deteriorara hasta tal punto que casi muere. Pero bueno, se recuperó, pero nunca quedó del todo bien. Y ahí entró en una etapa especial donde compró una casa llamada algo así como la Casa del Sordo, porque el anterior dueño era sordo y coincidentemente él también. Así que empezó a pintar en las paredes muchas de estas imágenes, entre ellas el famoso cuadro de Cronos, Saturno, comiéndose a sus hijos, en esa cara desesperada y desencajada. Bueno, esa era la vida de Goya en ese momento. Y así lo vivía él. Y su técnica de iluminación era tal que sus cuadros eran muy oscuros, aunque destacaba, cuando él quería, la imagen central de las figuras. Y se cuenta que pintaba por las noches con un sombrero donde ponía velas, un montón de velas en su sombrero, ya que no había iluminación artificial, y de esa manera podía pintar por las noches. Así que vemos que Orson Welles, por su lado, se desengañó de la libertad de Estados Unidos, siendo norteamericano, y tuvo que recluirse en España, donde valoró muchísimo el espíritu español, le gustaba la tauromaquia, como decíamos, y también le gustaba el Quijote. Y de hecho generó unas producciones que nunca llegaron a tomar forma, que filmó, que grabó algunas escenas que compusieron como una obra sobre el Quijote, versión Orson Welles. Es decir, él se sentía como un Quijote, luchando contra molinos de viento. Él trabajaba de actor para pagar sus producciones que no eran reconocidas, porque luego del Ciudadano Kane no tuvo una obra tan grande que acaparara la atención como lo hizo con ese Ciudadano Kane. Y Goya también, a su manera, le pasó lo mismo, ya que se presentó en sus primeras épocas en las academias italianas y lo rechazaron. Y en la propia España nadie lo valoraba. Sin embargo, de a poco se convirtió en ese pintor de la familia del rey Carlos III y luego Carlos IV de España, y bueno, pintó cuadros emulando un poco a Velázquez, que era como su maestro, tácitamente, y bueno, pintó a muchos nobles también, con lo que ganaba dinero,
pero después en esta última etapa fue una etapa colosalmente profunda. Y muchos años después alguien que compró esta casa intentó vender estos frescos que fueron pasados a lienzo, perdiendo mucho de su valor, y no los pudo vender. Y como no los pudo vender, los donó a España, al museo. Y después formaron parte de una colección que hoy día podemos encontrar en los museos, no me acuerdo en cuál de ellos, creo que en el del Prado. Ahí están, me parece, las obras de Goya. Vamos a ir a un intermedio musical y recorreremos las películas de Emilio Barrachina, que de él estamos hablando hoy, que nos quedan, así conocemos un poco el espíritu con que fueron hechas, y por si los oyentes de La Espada quieren buscarlas por ahí y verlas, si están proyectadas en alguna sala o en algún festival por donde viven pueden hacerlos. Algunas de ellas están, si no, disponibles también en internet, a veces completas, a veces no. Vamos a escuchar una versión chill out de nada menos que The Police, y enseguida volvemos con más La Espada de Damocles. Ahí va. Estamos en La Espada de Damocles. Habíamos escuchado una versión chill out de una canción de The Police, Message in the Battle, mensaje en la botella. Estamos hablando de Emilio Ruiz Barrachina, a quien hemos entrevistado en una entrevista pequeñita al comienzo del programa, donde nos contaba este importante y profundo director de cine español acerca de su última película, El violín de piedra, y del éxodo de los pequeños pueblos de España hacia las grandes ciudades y la gran pérdida que eso conllevaba. Estamos haciendo un recorrido por su producción cinematográfica, por si
los oyentes quieren conocerlo un poco mejor, investigar por su cuenta y acercarse a las ideas que transmiten estas magníficas producciones. No podríamos decir que son películas todas, porque algunas son documentales, otras son musicales. Así que en el año 2010 produjo la película y dirigió El Discípulo, que está basada en un libro de alguien que no recuerdo en este momento, pero que es una ficción acerca de la vida de Jesús, relacionándolo con Juan el Bautista, mostrándolo como el discípulo de Juan, como la continuación del mensaje de Juan. Ustedes saben que Juan murió a manos de Herodes, que la misma Herodías le pidió la cabeza de Juan el Bautista, así que ahí terminó la vida de Juan. Y bueno, ¿quién continuaba? ¿Quién tomaba la posta para continuar el viaje? Bueno, lo hizo Jesús. Entonces en esta historia vemos una especie de Jesús demitificado. Se lo presenta con el asesoramiento de, entre otros, de Antonio Piñero, a quien hemos entrevistado en este programa, que es catedrático de la Universidad de la Complutense de Madrid, y bueno, experto en filología del siglo I, es decir, en la lengua y en la escritura de esas épocas, en lenguas muertas como el arameo, por ejemplo, el griego, y bueno, este asesoramiento produjo una película que, en lugar de presentar un Jesús hacedor de milagros, un Jesús que lo puede todo, un Jesús hijo de Dios omnipotente, no, presenta un ser humano que sí era o se consideraba un Mesías, él mismo, y entendiendo como Mesías no al Hijo de Dios, porque eso no es lo que entienden los judíos, sino que se entiende como Mesías a alguien tocado por la varita de Dios, es decir, elegido como el que puede llevar adelante la voluntad divina en la tierra y liberar al pueblo de Israel hasta poder convertirse en un pueblo que regiría sobre todos los demás pueblos. Cosa difícil de entender en ese momento porque estaban bajo el yugo romano, ¿no? Y un yugo que era muy poderoso, porque vencer a los romanos por la propia mano era impensable. Pero los judíos tenían la sensación de que, así como había sucedido anteriormente con los macabeos, que intentando vencer a un pueblo opositor en ese momento, mucho más poderoso que ellos, lo que hicieron fue como decir: iniciamos nosotros, vamos a pelear contra este pueblo que sabemos que nos van a aplastar en 10 minutos, pero bueno, sabemos que si ponemos todo de nosotros, aunque sea durante 5 minutos, antes que nos destruyan del todo, van a bajar los ángeles de Dios y nos van a ayudar. Eso es lo que pensaba el pueblo de Israel. Y así les pasó a los macabeos. Y aparentemente ganaron. Entonces, en la época de Jesús, los judíos tenían esa misma idea. Si nosotros, sobre todo los celotes, que eran esta faceta o este aspecto o esta secta beligerante, que eran como una suerte de, por así decirlo, entre comillas, terroristas, que iban y de repente mataban a unos romanos o se oponían por la fuerza. Bueno, Jesús, tal como también se expresa en la película y en el libro de La Última Tentación de Cristo, de Nikos Kazantzakis, Jesús llega al templo, saca a los mercaderes, los saca como dice la Biblia, a patadas, es decir, con el látigo en la mano, de una manera violenta, porque esperaba que Dios bajase en ese momento y lo ayudase a instaurar, él como Mesías, poder instaurar un reino de Dios en la tierra. Y todos los pueblos quedarían subyugados, aún los romanos. Y bueno, en la película muestra la desazón de Jesús ante ese intento fallido, porque él intenta que eso suceda así, o sea, hace todo lo suyo y no funciona. Y no funciona. Entonces, finalmente lo crucifican y después, bueno, más adelante vendrá Pablo y redefinirá su historia. Por eso hay como una especie de diálogo detrás de la película que cada tanto aparece entre Juan, uno de los discípulos de Jesús, discípulos directos, y Lucas, el evangelista, el que le llamaban el médico, que no lo conoció a Jesús, sino que era discípulo de Pablo. Es decir, que este diálogo ocurre años después de la muerte de Jesús. Sabemos que los evangelios aparecen después del año 70.
y en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, así que toda la línea de Pedro y de Jerusalén se perdió y quedó la de Pablo. Entonces Juan, como discípulo directo de Jesús, le critica a Lucas por escribir un evangelio donde, y con esa crítica Lucas incluye a Marcos, Mateo y Juan, por el hecho de contar cosas que no sucedieron. Por ejemplo, decir que, no sé, miles de personas acudían a que Jesús las cure, o que Jesús resucitó a Lázaro, o que Jesús trocó el agua en vino en las bodas de Caná. Y en realidad Juan dice, yo estuve ahí, no pasó eso. Y sin embargo Lucas decía, bueno, sí, pero hay que contarlo así para que la gente crea. Entonces está esa dicotomía en la película, que es la controversia que presenta la película El Discípulo, de justamente contemplar la posibilidad de un Jesús que no es el Jesús de Pablo, sino un Jesús que es un Jesús, el de Pedro, digamos, el judío. No el de Pedro cuando ya adhirió a las ideas de Pablo, sino el de los primeros tiempos, el de los discípulos, que lo veían como un Mesías al estilo judío, que no resucitaba muertos ni sanaba enfermos, o quizás sí, pero a un nivel menos rotundo de lo que se presenta, que no caminaba sobre las aguas, que no multiplicaba los peces y los panes. Bueno, ese Jesús es el que presenta esta película, que está grabada en Andalucía, con justamente los escenarios naturales que tiene esta zona. Fue una apuesta arriesgada de parte de Barrachina, de hecho perdió mucho dinero porque no tuvo difusión directamente. Si bien su presupuesto no se compara con el de otras películas que salieron en ese mismo momento, películas de entretenimiento, que sí tuvieron mucho éxito y que las cadenas radiales y televisivas las promocionaron, bueno, esta no duró mucho, y como tiene muchos actores ingleses y estuvo grabada también en inglés, Barrachina apuesta a lo que nos contó hace un rato, a que la película vaya al mercado anglosajón, triunfe, y luego cuando regrese los españoles digan, bueno, si triunfó allá debe ser buena, vamos a verla. Lo mismo ha pasado en otro ámbito con el tango, que era despreciado en la Argentina, tomado como música de gente de muy baja moral, y cuando el tango triunfó, después de mucho esfuerzo, en Francia, bueno, regresó triunfal, y ahí sí fue aceptado por los argentinos y empezó a encantarle a todo el mundo. Cosa que para el mismo creador o cantante, en este caso por ejemplo Gardel, no sería muy divertido verle la cara a los mismos que lo habían despreciado, ahora aplaudiéndolo. Pero bueno, como se dice, es lo que hay. Así que Barrachina, cuando la gente acepte esta película del Discípulo o La Venta del Paraíso, cuando la acepten porque la aceptaron en otro lado, bueno, Barrachina dirá, bueno, mejor tarde que nunca. Luego, en 2011, un año después, produjo el musical llamado Morente, el barbero de Picasso, donde rescata al cantaor granadino Enrique Morente, que tenía la peculiaridad de abarcar muchos estilos musicales. Es decir, no se quedaba con el flamenco tradicional, sino que se animó a fusionar el flamenco con cosas como chambao por un lado, que es flamenco chill out, electrónico, como también con el rock. Grabó con bandas norteamericanas, inclusive, o inglesas, de rock, o sea, con gente marroquí, por ejemplo. O sea, mezcló el flamenco con lo que se llama el flamenco árabe, es decir, no se privaba de esas cosas. Entonces muchos tradicionalistas lo miraban como diciendo, bueno, sí, sabe lo que hace, canta bien, pero ¿qué está haciendo? Eso no es flamenco. Siempre hay conservadores así. Pero bueno, lo que caracterizaba a Enrique Morente, además de todo, era su profundidad humana. Era un hombre muy, por así decirlo, bueno. No la imagen del cultor o cantador de flamenco de mala vida, que se destruye a sí mismo o que abusa de las drogas. No. Él tenía en ese sentido una conducta y una manera de ser muy sana. Y grabó un musical llamado Morente, el barbero de Picasso, porque él admiraba mucho a Picasso y sobre todo le impactaba su obra de Guernica. Y se dice que el barbero de Picasso
donde Picasso iba no sé, a recortarse las barbas o el pelo, eh, tenía una relación con Picasso especial. Y así que Picasso le iba regalando algunos cuadritos que él hacía, algunas obras. Y este barbero las guardó por mucho tiempo y un día parece que las compartió o las donó. Y bueno, a partir de ese momento se conoció mucho más de Picasso de lo que se conocía, gracias a este barbero. Entonces, por eso se llama Morente, el barbero de Picasso, donde Enrique Morente se limita a hacer lo que siente y Emilio Barrachina a grabarlo. Entonces hace cosas como ir al museo donde estaba expuesto el Guernica, pedir que se los abran, y se los abrieron en un momento donde ya había cerrado, donde no había gente, estaban ellos solos, y Morente quiso gritar. Así que Barrachina lo grabó gritando. Y también se puso en las distintas posiciones en el suelo en que están los personajes del cuadro de Guernica. Y bueno, Barrachina lo grabó. Así como también grabó muchas otras improvisaciones y también cosas que no eran improvisadas, pero que siempre tienen ese perfume de espontaneidad que le dan a aquellos que son grandes. Y un día o dos después de haber finalizado la última parte de la grabación, tuvo que ingresar en una clínica Morente para una intervención que le tenían que hacer. Y bueno, no salió nunca. Así que quedó la obra como si fuera una obra póstuma, un musical que fue el último que hizo Morente en su vida. Luego, en el 2012, está la película de La Venta del Paraíso, basada en un libro del propio Emilio Barrachina, en una novela que también está titulada así, que cuenta la historia de una mexicana que le ofrecen trabajo en España, con un contrato, con vivienda y con una serie de cosas, y cuando llega descubre que es todo un engaño, que la habían estafado. Entonces es una comedia dramática, porque ella va buscándose la vida, a ver cómo puede salir a flote, porque tampoco tiene dinero para regresar a México, y les aseguro que hay muchos detalles en la película de lo que le va pasando y muchos personajes mágicos que van apareciendo, que no es la clásica película de, bueno, fui, no conseguí trabajo, me quedé varado, hice lo que pude, junté lo que pude y me volví. No, sino que tiene mucho más, hay mucho mensaje, hay personajes que aparecen de maneras que parecen secundarias en la película y más adelante uno se da cuenta de lo que significaban. Es decir, la película está como muy entramada, como que tiene una relación, las escenas, una relación muy rica y conectadas. Así que habla de esto de las ilusiones y las desilusiones y de la lucha por hacer valer esas ilusiones, que es lo que hablaba Emilio más temprano, y también de la audacia. Así que es una película súper recomendable. Y la que está grabando ahora es El violín de piedra, que es ahora del 2015, está grabada en Madrid, por eso se murieron de frío, porque la grabaron en la Sierra de Madrid. Si ven las imágenes de la grabación, están con nieve, y él dijo las temperaturas que eran realmente muy bajas, y habla de la migración, pero no la migración como quien migra o emigra a otro país, sino de la migración hacia las ciudades. Es decir, esta cosa de necesito ir a una ciudad porque en mi pueblo ya no puedo vivir, no tengo de qué, ya no hay, ¿qué voy a vender? Ganado, leche, ya no rinde, ya las grandes corporaciones se han comido a los menores y necesito ir a trabajar en una empresa o en una fábrica. Entonces, eso no es que esté ni bien ni mal, es parte del sistema en que vivimos, pero se pierde un algo que solo está en esos pueblos, en la dignidad de la persona que trabaja con sus manos, o no con sus manos, pero con su propia creatividad, que la pierde por completo aquel que solo baja una palanca en una línea de producción de una fábrica durante 8 horas seguidas, haciendo exactamente lo mismo. Esa persona ganará más, vivirá con más dinero, se comprará más cosas, pero pierde el alma. El alma la tiene aquella persona que crea. No importa si esté en una ciudad o en el campo, pero que crea. Y en el campo, quiéralo o no, todo está hecho con más humanidad. Entonces, la vida en las zonas rurales, que es lo que rescata esta película, tiene una magia, y aquí el personaje principal es el último que queda en ese pueblo y que se resiste
a morir y finalmente, no la he visto yo, pero entiendo que muere y que y él cuenta algo ahí de esa magia y la transmite y la sabe transmitir muy bien. Así que esta es la película que acaban de terminar de grabar. Bueno, hemos hecho un recorrido por la vida de Emilio Barrachina y sus producciones. Seguramente en alguna otra ocasión ya hablaremos con él más largo y tendido, donde tenga un poco más de tiempo disponible. Pero bueno, es un personaje, como habíamos dicho, controversial, porque sus películas generan polémica, y eso es lo que él quiere que se piense, no que solamente se consuma. Él dice a veces, la gente está muy acostumbrada a ir a películas donde no se piensa, y donde uno presenta una película donde hay que pensar un poco, o que genera controversia, o hace cuestionarse cosas, la gente por lo general no va, porque lo que quiere es despejarse, distraerse. Entonces las comedias o las películas de acción, pero que no impliquen una reflexión, es lo que más prima. Y sin embargo él, fíjense, apuesta a cosas que quizás no dan tanto económicamente, pero que generan un algo. Él siente que tienen que tener alma sus películas. Por eso es innovador en lo que hace también. Por eso no se queda con un estilo nada más. Hizo desde documentales, por ejemplo, Winnie, la desminadora. Es decir, mujeres en Sudán que les pagan un sueldo de $250 al mes, que para Sudán es altísimo, por ponerse un traje con 50 grados de calor, un traje de protección que no las protege para nada, protege solo muy poquito, y tienen que ir a revisar si hay minas, que de hecho está lleno de minas Sudán. Entonces, cuando encuentran una, la marcan y viene un compañero con una máquina y por control remoto las vuela, las explota, lo cual implica que en alguna ocasión estas desminadoras vuelan también, porque si llegan a tocar mal esa mina, o esa mina estaba muy sensible, explotan. Entonces, la vida de Winnie, la vida de también las mujeres soldados de Colombia, porque Emilio Barrachina ahí fue donde fue corresponsal para la BBC, probablemente corresponsal de guerra, según él contaba, en esa zona, o quizá en Sudán, pero estuvo 10 años en Colombia. Así que muchas mujeres que son entrenadas para la guerrilla también fueron motivo de un documental que él hizo. Así que él es pionero y puntero para los nuevos realizadores. Así que sus personajes, como Goya, como Orson Welles, del que hablamos, como esta película del violín de piedra y el dolor de dejar el pueblo, Jesús también, y la confusión de su sueño de ser Mesías y de liberar al pueblo de Israel, y encontrarse con que no pasó, Orson Welles, que tuvo que exiliarse de su Estados Unidos y tener que vivir en España, a la que le tomó mucho gusto, sí, pero no era su tierra. También Goya, con su desengaño de la ilustración que iba a salvar a España y encontró miseria en su lugar. La venta del paraíso, con su anhelo de querer encontrar un mundo más promisorio y encontrarse otra vez con el engaño. Y sin embargo, en medio de toda esa vorágine, Emilio Barrachina siempre presenta esta idea de seguir luchando por los sueños. Vamos a escuchar una canción y ya nos vamos a ir despidiendo de este recorrido que hemos hecho. Vamos a escuchar el mantra Hare Krishna en una versión reggae. Y enseguida volvemos para despedirnos aquí en la Espada de Damocles. No se vayan. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Estábamos escuchando la versión reggae del mantra Hare Krishna, cantado por, bueno, una mujer con un estilo muy blues, obviamente en estilo reggae en este caso. Estábamos hablando a lo largo de nuestro programa de Emilio Ruiz Barrachina, director de cine español, con quien hemos tenido el placer de conversar durante un periodo pequeñito al comienzo del programa, y hemos hecho un recorrido por sus producciones cinematográficas, por sus producciones documentales, por sus producciones musicales, por sus producciones también literarias, ya que ha escrito novelas. Es decir, un hombre polifacético que es un ejemplo para, creo yo, las nuevas generaciones que quizás están demasiado acostumbradas a consumir simplemente a la PlayStation, a las redes sociales, a todas aquellas cosas que no requieren demasiado esfuerzo y que no generan una producción propia, no generan un ingrediente personal ahí, sino que es simplemente una recepción, un consumir lo que ya está empaquetado, lo que ya está hecho. Entonces quizás él abre nuevos caminos en ese sentido, intenta despertar algunas conciencias e invita e incita a que las nuevas generaciones se animen a producir, de la misma manera que esta radio es una radio libre. Él hablaba de que la mayoría de las radios actualmente o medios de comunicación son propiedad de corporaciones, por lo tanto lo que se dice y lo que se hace en ellas responde a intereses a veces muy tendenciosos, muy espurios. Bueno, en el caso de radios como esta, que hay por toda España y en distintas partes del mundo también, en algunos lugares más, en otros menos, son radios libres. Es decir, son asociaciones, son asamblearias, no responden a un dueño que nos diga qué debemos hacer o qué no. De hecho, por ejemplo, yo aquí mismo puedo hablar de la temática que quiera, mientras obviamente no dañe, no lastime a nadie, puedo hablar de lo que sea. Y eso no es algo que se pueda hacer en cualquier parte. Por eso él aboga, Emilio, por producciones alternativas que quizás tienen un riesgo muy grande, y él podría tener una ganancia económica incomparable con su calidad de películas y con su estilo, si tratara otros temas o si lo hiciera de diferentes formas. Y sin embargo hace apuestas como El Discípulo, sobre todo aquí en España, que es muy conservadora, una película como El Discípulo que a casi nadie le cae bien, sin embargo remueve muchas cosas. La Venta del Paraíso, que habla, que es una película muy como subversiva, ¿no? Como que presenta una óptica muy fuerte, envuelta quizás en un papel envoltorio de entretenimiento, de risas por momentos, de grotescos, ¿no? De absurdos, y sin embargo queda eso flotando de fondo, como no dejes morir tus sueños, lucha por lo que consideras que vale la pena, y sigue renovando sus apuestas, como por ejemplo ahora con esto de Violín de Piedra. Así que hemos hecho este recorrido. Quizás en otra ocasión hablemos un ratito más largo y tendido de sus producciones. Vamos a poner nuestra cortina, a ver, aquí la tenemos. Así ya nos vamos despidiendo. La semana que viene lo tendremos a Arturo Goicoechea, ¿se acuerda? Este fantástico neurólogo vasco que nos estuvo hablando hace 2 semanas. Hace 2 semanas acerca de cómo el cerebro genera falsas alarmas, por ejemplo en la forma de dolor, y que esas falsas alarmas, como son la migraña o la fibromialgia, pueden redefinirse. Y vamos a hablar con él específicamente acerca de cómo funciona el cerebro a la hora de crear un yo, a la hora de que usted sea usted y yo sea yo y nos sintamos tan reales, y como que lo que me pasa a mí me pasa realmente a mí, no a usted, lo siento acá dentro. ¿Cómo genero un yo? ¿Qué es la memoria? ¿Existe el libre albedrío? ¿Existe la voluntad que pueda cambiar cosas? ¿Qué es la teoría de las mentes? ¿Cómo es que un ser humano va desarrollando esa sensación de ser un yo, con la cual no nace, sino que le aparece como a los 2 años y medio, que aprende a identificarse en el espejo? Bueno, todas estas cosas muy interesantes y con muchas implicancias filosóficas, lo vamos a tratar la semana que viene con nuestro amigo Arturo Goicoechea. No se lo pierda.
Y mire, dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo de 2:30 a 4:30 de la tarde. ¿Por dónde? Bueno, aquí por la Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo. Cuando escuches estas palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos y avanti Damocleanos.